Movistar y Claro adquirieron mediante subasta ayer bloques del espectro radioeléctrico para desarrollar la tecnología 5G en Uruguay. La telco española, propiedad de Telefónica, pagará $28.051.000 y la empresa mexicana, propiedad de Carlos Slim, otros $28.100.000. Antel también accede a su espacio, ya que lo tenía reservado y deberá pagar el promedio de lo que abonarán los otros dos oferentes. Este es un nuevo paso que dio el Poder Ejecutivo para comenzar a desplegar en nuestro país la tecnología 5G, la cual permitirá navegar hasta 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado, entre otras cosas. Además, la latencia, el tiempo de respuesta de la red, también experimentará un avance significativo. Este proceso no estuvo exento de polémicas. Los oferentes, estos que finalmente adquirieron los bloques, manifestaron discrepancias con el precio. Y otras empresas tecnológicas, como Dedicado, se sintieron excluidos del proceso. También hubo críticas desde el Frente Amplio, por lo que se entiende fue una demora en los procesos para el despliegue de esta tecnología. Hecha ya la subasta, ¿qué escenario se abre de aquí en adelante? ¿Cómo se evalúa todo el proceso? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un placer estar aquí. Ministro, en primer lugar, tal vez convenga explicarle a la audiencia, la que tal vez no esté tan empapada con estos asuntos, ¿qué es la tecnología 5G, la quinta generación? Bueno, en realidad se trata de la evolución de la telefonía móvil, ¿verdad? Cuando se hablaba de la primera generación, allá por los años 90, era con tecnología analógica y se hacían llamadas solamente. Después vino la segunda generación que ya introdujo la digitalización y ahí empezaron los SMS, por ejemplo, y ese tipo de servicio complementario con las llamadas telefónicas. Después vino la tercera generación que fue la primera que le introdujo, además de la telefonía, la transmisión de datos y la conexión a Internet, que fue la que todavía hoy en buena parte del país a veces se conecta. Y después vino la cuarta generación y ahora la quinta, que una de las cosas que hacen es aumentar la velocidad de conexión y en el caso de la quinta generación además disminuir la latencia, como tú muy bien decías. Pero en el fondo se trata de ir cada vez más profundizando la conexión con Internet y la conexión de datos y agregándole servicios que tienen que ver con la digitalización. Como todos sabemos, el mundo está en un proceso de transformación digital muy avanzado. Hoy estamos todos muy acostumbrados a hacer por el celular un montón de servicios que hace unos años eran impensables, y eso se va a ir profundizando y vienen otras cosas como la Internet de las cosas o el metaverso, la realidad virtual, la realidad aumentada, que cada vez más requieren más interacción de señales más complejas, con más información, que tienen que ver, por ejemplo, con el video, y en el caso del entretenimiento también con los videojuegos, y todo esto requiere cada vez más lo que se llama ancho de banda, que es asignarle un espacio del espectro radioeléctrico mayor para que este intercambio de datos entre los móviles y la red sea cada vez más fluido. Ahí también se abren oportunidades de otras cosas. Por ejemplo, se abren oportunidades de lo que se llama Internet de las cosas, es decir, de ir aumentando la cantidad de sensores y de cosas que están conectadas a Internet que no son las personas, por eso Internet de las cosas. Claro. Y ahí se empieza a pensar en, bueno, por supuesto ya están conectados, por ejemplo, los medidores de UTE por vía inalámbrica, y transmiten cada 10 minutos los consumos, pero también puede haber sensores en el tránsito, movimiento automático de los semáforos de acuerdo al nivel de tránsito, por dar ideas de lo que se llaman ciudades inteligentes, digamos, ¿no? Claro. Y puede haber también en los parques industriales autoelevadores automáticos, autónomos que funcionan sin conductor, puede haber robótica y más adelante tal vez autos autónomos, más la realidad virtual y sobre todo la realidad aumentada, que es esto de que yo tengo la capacidad de ver la realidad, pero además agregar la información a la realidad, lo cual requiere un intercambio de videos con un modelo de inteligencia artificial o un modelo de realidad virtual. Todo esto, que es el camino en el que se va, requiere más conexión. Lo que estamos haciendo ahora es habilitando que se instale una tecnología que aumenta mucho la velocidad de conexión posible entre la red y los puntos de conexión, los usuarios finales. Por eso cuando hablamos de desarrollar tecnología 5G, estamos hablando de algo más largamente del teléfono y de las posibilidades de comunicarnos simplemente, sino que el potencial es mucho más amplio. Claro, exactamente. Y algunas cosas ya se pueden hacer con la cuarta generación, por eso los medidores de UTE están conectados,
pero la quinta generación aumenta mucho los potencial, digamos. Ministro, para ir ordenando la charla, ¿por qué la subasta y todo el proceso se cumplió en estos plazos que se cumplieron? ¿Se podría haber hecho antes? Se lo pregunto porque en su momento desde el Frente Amplio se habló de un bloqueo al no avanzar con este tema. Bueno, yo esto lo he explicado muchas veces. Cuando tomamos la administración, encontramos que a fin del 2019 se había hecho una subasta de espectro 2600 o 2.6 GHz, que es justo la banda un poco más abajo de la que se subastó ayer, y ese proceso tenía un montón de objeciones jurídicas, y esas objeciones no habían sido trabajadas ni atendidas por la administración anterior, lo cual nos llevó a un proceso de negociación, en particular con los canales de televisión por aire, por abonados, es decir, multicanal, multiseñal. Sí. No sé si todos los conocen, pero es una tecnología para ver televisión cable, pero por una antena, que se sentían que iban a ser interferidos por las torres de 2600, eso llevó todo un proceso de negociación, después el proceso terminó en la parte jurídica y fue uno de los problemas a levantar. La administración anterior no había ni siquiera recibido formalmente los recursos, estaban en un cajón. Ese proceso hubo que resolverlo. Después estuvo el problema de renovar las frecuencias que se vencían, porque la telefonía celular en Uruguay empezó en los 90, pero al principio de los 2000, en particular 2001, 2002, 2003, 2004, fue cuando se empezaron a asignar espacios de frecuencias a los distintos operadores, no solo a Antel. Y esos espacios de frecuencias se hicieron mediante subastas, mediante procedimientos competitivos en esos años y por 20 años. Y los 20 años se vencían el año pasado, claro, los primeros, este año, el año que viene otros. Y hubo que tomar una decisión porque no estaba previsto. Cuando uno hace una cosa por 20, 25 años le parece que eso no llega nunca, pero después llega. Claro. Y cuando llega y uno no despeja ese problema, de alguna manera, no lo saca de la mesa para los operadores, no saben cuánto les va a costar, si tienen que subastar las viejas frecuencias que ya usan y las nuevas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, eso también hay que despejarlo de la mesa antes de poder hacer la subasta nueva. Todos estos procesos llevan tiempo, llevan consultas, llevan intercambios y finalmente se tomó una resolución de renovar las mismas frecuencias a los que las tienen al mismo precio, porque nos pareció que darle seguridad al mercado en esto que es la tecnología antigua era bueno para no generar un gran movimiento de móviles y de usuarios de una eventual frecuencia a otra, porque es lo que pasa si hubiéramos tenido que cambiar la asignación de frecuencias. Entonces se les dijo, bueno, renueven por el mismo tiempo y por el mismo monto. Terminado ese proceso entramos en que es el que se necesita para 5G. Cabe aclarar que las tres bandas de 3.5 GHz o 3.500 MHz, que son las que estaban disponibles, estaban libres hace tiempo. Que son las 3.300 o 3.400 y 3.600 o 3.800. Cada una se le asignaban, en este caso lo vamos a profundizar, 100 a cada uno, la Antel tenía reservado uno, digamos. Solamente para apuntar en lo que está el proceso. Para darles una idea un poquito más técnica, lo que sucede con el espectro radioeléctrico, que es algo que no vemos y que es intangible y por lo tanto es difícil de comprender de qué estamos hablando, es que la transmisión de señales de radio se usa a través de ondas electromagnéticas que tienen una frecuencia. Y a esa determinada frecuencia se le hace una modulación, que es la forma de transmitir la información de una punta a la otra. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente se usan pedazos de frecuencias distintas para separar las distintas comunicaciones. Porque si vamos en la misma frecuencia se interfieren y no es posible saber quién se comunica con quién y se cae la comunicación. Entonces hay que asignar frecuencias distintas, que son las que después con la tecnología electrónica se separan. Yo puedo escuchar, entre comillas, con un aparato en determinada banda de frecuencia o transmitir en determinada otra banda de frecuencia. Y entonces, para las distintas tecnologías, sea radio AM, que cuando uno prende el receptor ve que tiene 800, un número kilohertz, eso es una frecuencia. Cuando FM y uno tiene un número con megahertz, es otra banda de frecuencias. Y después la telefonía va más arriba, digamos. La televisión abierta va más arriba. Entonces, en este caso, lo que tiene la telefonía celular es distintos bloques de frecuencia que se van asignando a los distintos operadores. En las generaciones anteriores, generalmente es 10 MHz de subida, 10 MHz de bajada, es un ancho de banda. Cuando se va a la banda C, que es la banda de 3.500 MHz o 3.5 GHz, que arranca de los valores que tú dijiste,
Hay 500 MHz que se pueden usar para esto, así está identificado a nivel internacional, y son bloques de 100 los que se asignan, y no de 10 ni de 25. ¿Por qué? Porque se requiere mucho más intercambio de información. Y esos bloques de 100, había 3 que están disponibles, esos 3 son los que se pusieron a consideración ayer, 2 de ellos a las empresas privadas, 1 se reservó para Antel. Se podría hacer de 80 a 100, ¿no? Eso es lo que planteaba el decreto. El decreto planteaba de 100. El mundo recomienda más de 80 y hasta 120 según el caso. Para esto que es la tecnología 5G, 100 es un buen número. Con 80 el mundo lo reconoce, pero teniendo los espacios que teníamos, había espacio para ir de a 100 y no de 80 porque daban pedazos libres que no eran útiles. Claro. Entonces fuimos de a 100, que es un muy buen número. Ayer justamente la organización 5G Américas publicó que en América Latina Uruguay es el segundo país que asigna más espectro a 5G a partir de ayer. El primero es Brasil, el tercero es Chile y los demás todavía no han avanzado. Estamos adjudicando un buen número de megahertz para 5G. Entonces, ministro, con respecto al tema de los plazos, usted explica que estos se debieron tomar en estos plazos, entre otras cosas por cómo fue dejada la situación en la administración anterior. ¿Y por qué se requerían tomar decisiones respecto de los 20 años que se vencían las frecuencias? Exactamente. Es una cosa que viene de 20 años atrás, digamos. Pero usted también advierte entonces que la posición que tiene Uruguay hoy con respecto al desarrollo de la tecnología 5G en América Latina no es tardía para nada. Efectivamente, y es por eso que te acabo de traer este dato. En Chile y en Brasil arrancaron el año pasado a desplegar. Las subastas fueron un poquito antes. Uruguay va a arrancar en tiempo y forma y estamos adelante de Argentina, de Paraguay, incluso en México hay problemas con esto. O sea, países que han avanzado rápido. Uruguay está bien, está del pelotón para arriba, digamos. Bien. Además, estamos seguros de que por las características de nuestro mercado el despliegue va a ser muy rápido. Ahí está. Eso también lo vamos a conversar ahora porque el decreto obligaba justamente a las empresas a un despliegue en determinadas fechas, pero Antel, que no participaba de la puja porque ya tenía reservada una parte del espectro, de todos modos deberá abonar el precio promedio de los lotes equivalentes adjudicados que surja del procedimiento. Pero el decreto además le reservaba, le permitió elegir un bloque determinado a la propia empresa. La pregunta es ¿por qué para Antel estas dos prerrogativas? Bien, esa fue justamente alguna de las quejas que hicieron los operadores privados. Y acá hay una razón que ha generado una tradición ya, que es esto de la reserva previa para Antel, que tiene que ver con que Antel es una empresa estatal y que el que recauda es el Estado con esta frecuencia, con esta subasta, y además que Antel tiene una posición fuerte financiera, con lo cual, digamos, de alguna manera, si Antel entra en la puja, sin duda puede elegir por su capacidad de pujar la banda que quiera, digamos, pero además le sube el precio a todos de una manera que puede ser artificial. Entonces, para evitar esta discusión de ser juez y parte, que es una discusión que se da siempre, la decisión que se tomó en muchas subastas anteriores, diría en todas, es reservarle a Antel primero y después dejar que los privados pujen. Es una discusión que después judicialmente termina a veces en el TCA. En este caso el TCA ya laudó a favor de que este procedimiento es aceptable el año pasado, vinculado con recursos anteriores, ¿verdad? Si hiciéramos lo contrario, es decir, si Antel fuera a la puja también nos criticarían. Entonces el Estado tiene que tomar una decisión salomónica que es esta. Y claramente si va a reservar una, tiene que reservar determinada. No puede decir vamos a reservar y después vemos cuál es, porque en realidad todos van a querer también decidir cuál es y terminarse en el mismo problema de la puja. Entonces esta es la decisión que no innovamos en esto, se hizo todo el tiempo. Siempre genera un poco esta queja, pero de alguna manera han sido las reglas en Uruguay con una empresa pública del tamaño de Antel. Bien. Ministro, por su parte la empresa Dedicado, o desde allí expresaron sentirse discriminados por los requerimientos de experiencia previa en brindar servicios de telecomunicaciones móviles que se exigían para participar de este proceso. ¿Por qué se tomó la decisión, la determinación de incluir esas condiciones cuando desde el gobierno se planteaba que la subasta era abierta? Bien, primero vamos por partes. La empresa Dedicado justamente tiene ya asignados para otro servicio los 2 bloques que no se subastaron. Y lo tiene asignado al servicio que dan, que es un servicio de Internet inalámbrico fijo. Nosotros subastamos los 3 bloques que estaban libres.
parece de alguna manera curioso que quieran comprar un tercer bloque cuando tienen dos y las demás compañías se van a quedar con uno y el uno es más que suficiente. Entonces, la discusión sobre no me dejan participar parece un poco, diría yo, difícil de comprender. Y después si uno lee un poco más lo que plantea Dedicado plantea que pongamos otras bandas del espectro, porque hay que ser claro en esto, para no plantear un argumento tendencioso. Ellos plantean que por qué no poníamos otras bandas del espectro también en subasta, porque así ellos compraban en las bandas bajas y de esa manera, usando las que ya tienen, pueden desplegar más rápido 5G, en fin, toda una cosa que teóricamente puede ser válida, pero no es lo que el gobierno entendió que era una buena idea, es poner todo el espectro en consideración. El espectro nunca se pone todo en consideración, siempre se va de etapas y ahora el mercado requiere esto. Dicho esto, si hay interés por ese pedacito de banda pequeña que hay ahí, manifestó solo ellos, o sea que nos parecía como algo que no era necesario en este momento. Después viene la otra discusión, que es si los antecedentes hay que tomarlos en cuenta o no para habilitar un operador telefónico. Y ahí la discusión sobre si Dedicado puede ser habilitado o no marcha por un camino, y la discusión sobre quién se presenta a la subasta es otra cosa, porque como digo, no me extraña que quieran comprar lo que ya tienen, digamos. Uh-huh. Entonces, en el caso de la subasta competitiva, uno pide antecedentes. ¿Y por qué pide antecedentes? Porque es lo que pide siempre, que uno va a poner en consideración de una empresa privada o de un operador un bien que es público. Pasa cuando uno llama para construir un puente, pasa cuando uno pone a licitar construir una ruta, y también pasa cuando uno va a poner una parte del espectro que es muy valioso, que es el espectro para desarrollar 5G, por 25 años en manos de una empresa privada o de un operador. Entonces uno pide antecedentes y dice, bueno, quiero saber si vos estás operando esto en algún lado. Si tenés la experiencia, si tenés la capacidad, y es absolutamente normal que se hace en cualquier procedimiento competitivo del Estado cuando da en concesión un aeropuerto o un puerto, o cuando llama a construir una ruta o un puente, pedir antecedentes parece sumamente normal. Sentirse discriminado por eso, bueno, toma usted en su derecho y se procederá por la vía jurídica que corresponda. Pero creo que es bastante inobjetable pedir antecedentes en esto, y nos pareció razonable pedir antecedentes en dar el servicio IMT, que es el servicio de telefonía móvil completo. Uh-huh. Porque ahí entramos en la consideración de que ser un operador telefónico implica muchísimas más cosas que de repente dar un servicio de telecomunicaciones más restringido. Uh-huh. Ahora, la pregunta, insisto, ministro, con respecto a cuán abierta finalmente era la subasta, sabiendo que se subastaban 3 bloques, uno ya estaba reservado para Antel, precalificaban de alguna manera otros 2 operadores que ya están en el mercado, no podía haber un operador local porque no contaba con esa experiencia. Si venía una internacional tenía que presentarse ante el regulador para obtener la posibilidad. ¿Cuán abierta era en última instancia la subasta? Bueno, la realidad del mercado es la realidad del mercado. O sea, uno hace reglas de juego que entiende razonables, y si viniera un operador internacional con experiencia en 2 países, hubiera precalificado. O sea, la precalificación estaba clara en los pliegos de la subasta, decía, o es un operador que ya está instalado en Uruguay, o tiene experiencia en 2 países por más de 2 años. Si no recuerdo mal, tal vez me estoy olvidando un poquito, pero hubo una instancia de precalificación que fue, si no recuerdo mal, 2 semanas atrás. Se podía haber presentado un operador internacional y hubiera podido participar de la subasta. El hecho de que no se presenten tendrá que ver con estrategias globales que tienen los operadores internacionales, y si hubiera venido, hubiera sido una subasta totalmente abierta. Después que eso pasó y se precalificaron solo 2, claramente hay 2 bloques, la subasta queda bastante poco competitiva. Pero uh-huh. Por eso también es una de las razones por las cuales, como uno tiene en un mercado como el uruguayo pocos participantes, tiene el riesgo de que sea poco competitiva la subasta, pone un valor de base un poco más alto que el valor cuando uno espera que haya puja. Y eso explica la otra queja que tienen los operadores, o que hicieron los operadores. Dicen, bueno, el valor es alto. Bueno, veamos, en un mercado... Se ha fijado $28 millones. $28 millones, algunos decían que debía valer menos, algunos realmente mucho menos, pero esa es una metodología que la verdad que nosotros no convalidamos. Las que convalidamos, que fue una metodología pidiendo información del mundo, que URSEC, a través de sus contactos con la UIT, Naciones Unidas y demás, pudo conseguir toda la información de las últimas, si no recuerdo mal, 22 subastas.
Y el valor le daba un poco menor, le daba de orden de 22 millones. El Estado uruguayo entendió que por el desarrollo de las telecomunicaciones en Uruguay, porque probablemente fuera una subasta realmente no muy competitiva, valía la pena poner un valor base un poco mayor. Y fue lo que pusimos, y sí, entiendo que es razón de discusión. Es normal que las personas opinen sobre la base. Bueno, me gustaría más baja, porque evidentemente le significa menos inversión, pero de esta manera el Estado uruguayo va a recaudar, y un bien público que es importante se va a poner a disposición de un operador por 25 años. Entonces nos parecía que valía la pena que se remunerara adecuadamente. Ministro, a partir de la subasta de ayer, las empresas adquirientes se comprometieron a ciertos criterios y requerimientos. Por ejemplo, a un despliegue mínimo de estaciones de base en el territorio nacional. ¿De qué plazos hablamos? Si no recuerdo mal, son 24 meses. Uh-huh. Esta es la primera vez que se pone este tipo de exigencia. Uruguay tiene una buena cobertura de Internet en todo el país, pero todavía tenemos zonas donde no estamos en 4G ni siquiera, y zonas en 5G, en 4G y en 3G. Entonces es bueno incentivar a que junto con la adquisición del espectro también haya un compromiso de despliegue en todo el territorio, que creo que es valioso y que va a suceder. Uh-huh. El numeral F del artículo, está complicado esto, del artículo 5 del decreto, decía que las obligaciones de despliegue mínimo son las siguientes: con plazos contados a partir de la asignación de los bloques, dentro de 12 meses 70 estaciones de base en el territorio nacional, dentro de los 24 meses al menos 2 estaciones de base en al menos 10 departamentos exceptuando a Montevideo, y dentro de los 36 meses al menos 2 estaciones de base en cada departamento del país. Más allá de este planteo en particular, que por supuesto es la norma, ¿a qué aspira el gobierno para decir, bueno, aquí hay ya desarrollada una red de 5G con buena amplitud dentro del territorio nacional? El gobierno aspira, como suele suceder, que todos los núcleos poblados de cierto porte tengan 5G en el correr de ese plazo, que ahora me corregiste, son 36 meses hasta el final. Pensamos que va a ser mucho más rápido en realidad, porque realmente me parece que va a ser valioso para el país, pero ese es el plazo que pusimos. Hay que hacer notar de que cuando Antel tomamos la administración de Antel en este periodo, teníamos muchas zonas del país con baja cobertura, por eso también es política de este gobierno tratar de asegurar la cobertura a nivel nacional. Ustedes pueden ver al presidente de Antel, Gur Méndez, permanentemente inaugurando radiobases en todos lados. Son radiobases de 4G justamente para ir cubriendo todo el país, y bueno, queremos que esto mismo pase con 5G. Normalmente empieza con los núcleos más poblados. Lo normal es que se empiece con la zona metropolitana, por eso la excluimos de las exigencias, porque va de suyo que lo van a hacer. Claro. Y que después siga en todo el territorio. Ministro, ¿qué significa para el gobierno como mensaje que las operadoras hayan decidido invertir esos 28 millones de dólares cada uno, moneda más, moneda menos, que no son pocas, pero 28 millones de dólares por cada una, para apostar al desarrollo de esta tecnología? ¿Qué significa como mensaje? Bueno, como mensaje significa que el Uruguay es un país que está actualizado en la tecnología, que vale la pena seguir apostando a mantenerlo actualizado, que el uso de la telefonía celular en Uruguay es cada vez más importante y es cada vez más algo necesario para la vida diaria, por lo tanto es un negocio atractivo también. Estar afuera de esta movida de 5G, evidentemente a los operadores no les resulta conveniente, y entonces han apostado a seguir invirtiendo en el país, lo cual creo que no es algo original. El Uruguay en este momento está en un momento donde está visualizado como un país seguro para invertir, con políticas de largo plazo, con seguridad jurídica, y en las telecomunicaciones además en un proceso de desarrollo y de expansión que se continúa y se mantiene, y con una penetración de Internet, sobre todo de la telefonía celular móvil, muy muy alto, que lo hace un mercado atractivo, un mercado con mucho uso de justamente de estos servicios. Así que me imagino que lo que implica es que el desarrollo del sector va a seguir y va a seguir pujante. Hay la declaración hoy de un funcionario de la empresa Claro con respecto a la potencialidad que tiene esto para Antel, porque ellos ya tienen posibilidad de desplegarse más rápido. Antel hoy está en una buena posición, en una sólida posición como para comenzar a desplegar tecnología 5G en estos plazos que hacíamos mención recién.
Sí, sin duda, y se va a ver rápidamente cómo 5G es una realidad en pocos meses ya en algunos lugares y en todo el país en los plazos que dijimos. Antel justamente está en sus planes de inversión todo este desarrollo. Uh-huh. Cuando hablamos de rápidamente, un dato más. Es lo que ustedes ven, o sea, de aquí a fin de año ya va a haber seguramente operativo. De acá a fin de año ya va a haber operativas radiobases y bueno, después el plan de cobertura es más o menos el que pidió el Ejecutivo en el plan. O sea, en 3 años tener todo el país cubierto, en 2 años tener muchísimo del país cubierto. Y lo vamos a ver, seguramente antes del fin de esta administración ya 5G va a ser una realidad cotidiana para todos nosotros. Uh-huh. Ministro, ¿hay posibilidades en función de las objeciones que hicieron las empresas privadas y dedicado de que esto vuelva a foja cero por los recursos que se supone van a interponer al proceso? Bueno, recursos ya se han interpuesto y el gobierno los está contestando. Hubo que levantar los efectos suspensivos para hacer eso fue la semana pasada. Y el gobierno los está contestando. Han habido en todas no sé, pero en muchas de los procesos anteriores recursos más o menos en el mismo tenor de algunos, otros diferente, y han sido contestados y generalmente no sucede demasiado aquí. Eventualmente habrá algún reclamo económico, puede ser, si alguien tiene razón o el tribunal entiende que tiene razón, podrá tener derecho a algo, pero el proceso va a marchar por la vía judicial como corresponde, el Tribunal de Contencioso Administrativo, en fin, etcétera, y nosotros vamos a seguir desplegando la tecnología como corresponde también. Una última pregunta para cerrar la entrevista que no tiene que ver con esto directamente, y es un poco extraño, porque esto ocurrió en las últimas horas, a partir del viernes, cuando el presidente de la República le pide el cargo a Irene Moreira, y allí el director de ANCAP, en representación de Cabildo Abierto, el señor Alonso, manifiesta que, bueno, la señora Moreira tendría que haber dejado el cargo de inmediato a solicitud del presidente. Esto molestó a un diputado de Cabildo Abierto que prácticamente le pidió que renunciara. Alonso ayer en ADM dijo que no va a renunciar, salvo que se lo pida el presidente de la República o usted, y que además su sueldo lo iba a donar a la Fundación Pérez Escremini. Esto es una derivación un tanto sorprendente de este caso de la ministra Moreira, pero ¿cómo está advirtiendo este panorama con respecto al señor Alonso? Bueno, yo en primer lugar no quisiera opinar sobre los problemas internos de un partido político, de los que forman la coalición, partido político con el que hemos tenido estos días todos estos episodios que terminan en una apuesta al futuro, de manera de que me voy a llamar a ser muy prudente en las declaraciones sobre esta discusión interna que tienen ellos. En cuanto al director Alonso, lo que sí puedo decir es que su desempeño como director de ANCAP ha sido sumamente satisfactorio, ha cooperado con el presidente de ANCAP, con los directores de la coalición en orientar una política, evidentemente como sucede en un órgano colegiado, con matices, con aportes, a veces con discusiones, pero con claramente un compromiso muy fuerte, así que no puedo más que valorar su desempeño profesional, pero sobre el problema político prefiero llamarme a silencio. Pero él dijo que se iba si usted se lo pide. El problema es que probablemente en algún momento le digan, bueno, el señor Alonso representa a Cabildo Abierto no lo quiere más allí, sino lo va a denunciar en la Corte Electoral, algo habrá que hacer, o el señor Alonso sigue o el señor Alonso se va. Esperemos que los hechos se vayan desempeñando y no especulemos sobre lo que va a pasar. Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muchos saludos a la audiencia.